Hola a todos, vamos a comenzar con nuestra charla el día de hoy y esperar que varios vayan llegando y se vayan conectando un poquito. Son la una en punto y hoy nuestro blog está lleno de sorpresas porque es muy especial para el Día de las Madres. Entonces, mes es el mes de las madres en Colombia, también es el mes de la familia en Colombia y esperamos que este live les sirva mucho pues de ayuda, que les sirva mucho como una guía para poder seguir adelante con la crianza de sus hijos. En este momento pues estamos en Bogotá y la transmisión se está haciendo desde Mississauga. Y Mississauga es una provincia hermosa, me encanta Mississauga. Sandra ya está conmigo, gracias por estar acá, Sandra. Esperemos que haya más amigos que se unan al live. Algunos me dijeron que de pronto era mediodía, pero yo considero que es una hora bastante propicia porque de todas maneras ya estamos más descansaditos en la casa y todo, ¿no? Voy a tratar de incluirte a ti, a Sandra. Hola, Georgia, qué lindo que estés con nosotras. Hola, Mira, ¿cómo hola estás? Sandra, pues muy bien. Mientras comienzan a llegar otras personas que están invitadas a este diálogo, quería hablarles un poquito sobre Mississauga, la ciudad donde está ubicada ahorita nuestra invitada, que es Sandra Riaño. Ella es terapista, psicoterapista. Ahora vamos a hablar un poquito más de su perfil, pero en Mississauga es una ciudad que está en los suburbios de Toronto, hace parte de la provincia de Ontario, es una ciudad muy linda, muy tranquila, es una ciudad industrializada, es buenísima para hacer shopping para todas las mujeres que nos encanta el shopping y también tiene algo muy peculiar, está rodeado por el hermoso lago de Ontario. Y como hablábamos anteriormente con Sandra, es una ciudad que se distingue por el empoderamiento femenino, porque cuenta con una de las políticas más importantes en estos momentos en Canadá. Tiene 99 años, ella fue por 4 décadas la alcaldesa de Mississauga y es una maravilla esta señora. Actualmente tiene 99 años, ya se retiró, pero dejó un legado con la actual alcaldesa que se llama Bonnie Combry, y pues hay que resaltar este empoderamiento de esta señora, a quien también le llaman Hurricane Hazel, pero por algo positivo, nada negativo, este apelativo que le hacen, ¿cierto? Bueno, Así esperemos a es ver si se maravillosa. conectan más personas, más amigos, ¿cierto? Que estén pendientes del live para poder entrar en materia. Hemos enviado también la invitación a muchas de las mamás que están participando en el blog de esta semana. El blog de esta semana va a tratar sobre el mea culpa de las mamás millennials y vamos a conocer un poquito más sobre ese tema. Entonces, mientras tanto, pues debe ser una tarea bien difícil, me dice Georgia Bucciani. Ella nos acompaña, Georgia, desde México. Bienvenida. También nos saludé hace un minutito a Daniela, que estaba con nosotros también. David, gracias por estar aquí. Un wave para ti y por estar atenta a nuestra transmisión, que es un complemento, como les decía, al blog de esta semana, que se trata del mea culpa de las mamás millennials, cómo ha sido su crianza, cómo ha sido todo este proceso. Entonces, no sé si nos quieras contar mientras comenzamos y hago la presentación de tu perfil profesional. Sandra, ¿cómo amanece Mississauga? Me dijiste que había nevado. Sí, esta mañana amanecimos con nieve. Imagínate, es una primavera bastante simpática, diferente. Amaneció nevando, el día está muy frío, está nublado.
ha estado Sí, lloviendo y eso es lo que vamos a tener en esta semana. wow. Aquí realmente, digamos que a partir del día de Victoria Day, que sería el próximo lunes, es que esperamos, año tras año, yo ya llevo 15 años casi viviendo en Canadá, es que se mejore el clima, ¿no? Entonces es Claro. a partir del día de Victoria que sale los jardines, la gente empieza a arreglar sus jardines, más porque se supone que ahí es donde empieza a regularse realmente la primavera, Bueno, alistándose cuéntenos para el los, verano. yo te escucho un poquito como robótica, un tricito, no sé cómo se está escuchando para antes de comenzar a hablar nosotros esta Sería bueno que importante nos dijeran entrevista. si oyen bien o si no me Si cambio los escuchan bien, audífonos. todo bien, Ahora me escuchas mejor. si escuchan. Yo te estaba escuchando un poquito como robótica. Bueno, para quienes están con nosotros desde ya, esta conferencia va a quedar grabada y va a ser también publicada en el blog del tiempo porque es complemento del blog de esta semana. Y voy a comenzar con la presentación de nuestra invitada. Ella se llama Sandra Riaño, es psicoterapeuta, es especializada en familia, en conflictos, también en parejas, hace coaching y es muy importante su perfil profesional porque lleva muchos años ya en Canadá y hace parte del Colegio de Psicoterapeutas de Ontario y también es miembro de los profesionales de salud mental de esta importantísima provincia. Bienvenida, Sandra. Gracias por todos tus consejos, por el tiempo que nos das. Ya se oye bien, me Muchas están gracias, diciendo acá. Natalia. Sí, se oye bien, dicen. Gracias, Natalia, por la invitación y bueno, aquí estamos listos para contestar las preguntas de tu público y por supuesto para ampliar un poco más la perspectiva de lo que significa ser mamá millennium, que entre otras cosas yo soy mamá de millennials. Exactamente. Entonces, bueno, comenzamos por dar un poquito de contexto al tema y que nos cuentes qué ventajas ves tú, beneficios, ventajas, desventajas de nuestra crianza, de la cual hacemos parte nosotros, que somos los baby boomers para los millennials, ¿sí? Era una crianza un poco más estricta, autoritaria, a esa crianza que han tratado de imponer, experimentar y lo han hecho de alguna manera las mamás de los hijos millennials. ¿Cómo ves tú esa relación entre esos dos esquemas o de crianza? Bueno, antes de que contestar esa pregunta, quisiera aclararle a las personas que no están muy familiarizadas con el término, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de los millennials que corresponde básicamente a los adolescentes adultos de este momento, ¿no? Que entonces son los nacidos al comienzo del 2000 Sí, porque señora. también tenemos retos y por supuesto también podemos hablar de ellos, de la generación Z, que serían los que vienen después, que son los adolescentes de este momento que están sobre los 10, 12 a 16, 17 años, porque tienen similitudes las dos generaciones. Y como bien me preguntaste tú cuál es la diferencia, es que nosotros nos preparamos como baby boomers para ser papás lo que generaciones anteriores no se daba. Entonces es una generación de papás más conscientes que en su mayoría se prepararon para la edad adecuada, la economía más estable, el número de hijos que quieren tener. Digamos que hay una anticipación sobre la expectativa que de cualquier manera significa tener un hijo. Lo que se nos olvida un poco es que como hacemos el libro no es como sale, como la gente lo lee. Claro, sí. Entonces siempre hay novedad porque cada hijo trae sus propios retos y por más que uno trate de prepararse, siempre van a haber retos, tal como lo digo. Y dentro de esa preparación, también algo muy importante es que vino a cubrirse todas las áreas, es decir, tratar de ser lo más proteccionista posible, que eso es parte del problema, que me imagino Sí, que lo vamos a mirar más adelante. sí, señora, porque lo que tú me contabas en tu experiencia, has atendido y tienes consultas con mamás de hijos millennials. ¿Qué pasa? El común denominador con las
mujeres que han participado como mamás en mi blog, es decir, que se sienten un poco frustradas, porque según dicen los expertos, estas mamás trataron de ser más amigos de los hijos que lo que fueron nuestros papás con nosotros. Nuestros papás fueron un poco, no un poco, muy autoritarios y ellos trataron de buscar como ese equilibrio, pero en estos momentos el balance para muchas mamás de hijos de millennials es funesto. Se sienten que han criado unos tiranos, se sienten un poco frustradas. Cuéntanos cómo manejas este nivel de frustración de las mamás, qué les aconsejas. Bueno, algo importante es de que ser amigo de los hijos no es un problema, ahí no está el inconveniente, pero recordemos que dentro de cada amistad ahí tiene que haber un respeto. Y la realidad es de que no se trata, la educación que busca estar más cercana en comunicación con los hijos, no se trata de que seas su amigo, sino que seas de alguna manera su guía, que haya confianza, que era lo que en otras generaciones no había. Entonces, no podemos pretender, aunque obviamente hay papás que dicen, no, yo soy o hijos que dicen, mi mejor amigo es mi mamá o mi papá, pero yo creo que esto es un poco romántico, pretenderlo de esta manera, porque siempre tiene que haber un límite de respeto. Entonces, la comunicación es súper importante y es uno de las grandes ventajas de esta época en la comunicación con los hijos. Sin embargo, hay que ser muy claros en dónde se rompe ese límite que ellos se sienten con la autoridad, los hijos, de pasar esos límites y no respetar, no cumplir las expectativas, no seguir una guianza, porque uno de las situaciones que vemos acá es que ellos creen sabérsela todas y estar más informados que nosotros como padres, porque obviamente tienen acceso directo a la tecnología, que ha sido un cambio dramático, muy positivo, pero al mismo tiempo negativo, porque reciben información de toda parte. Entonces, lo que el padre y lo que el papá y la mamá no pueden perder es ese liderazgo de que por más de que tú tengas acceso a cualquier clase de información por las vías tecnológicas, plataformas tecnológicas, la experiencia de la vida no viene en esas plataformas tecnológicas. Por lo tanto, el respeto, el afecto, la confianza tiene que ser pasado de los papás. Y el liderazgo, ellos tienen que entender como hijos que el padre, la madre es un líder, pero el papá o la mamá tiene que sentirse realmente en ese nivel. No se puede tratar los hijos de igual a igual. Es decir, tú tienes años de experiencia, tú has vivido varias situaciones que muy seguramente son las que le vas a pasar como enseñanza a tus hijos. Entonces, no estamos hablando de igual a igual, estamos hablando de donde hay una jerarquía con mucho respeto y obviamente con confianza y comunicación. Esa sería como la idea, ¿no? Sandra, ¿qué errores ves tú como más frecuentes de estas mujeres que llegan a tu consultorio y dicen, mire, se me salió de las manos el muchachito, ¿qué hago? Ya están creciendo, ya están en la universidad. Una de las señoras que entrevisté me decía, la verdad es que creo que no va a madurar nunca, van a llegar a los 30 años y todavía hay una inmadurez. Entonces, Bueno, ¿qué les uno de los consejo en grandes ese tipo, errores, ese manejo definitiva, de esos errores? sí, uno de los Sí. grandes problemas que veo como en la generación nuestra como papás es el proteccionismo, el querer facilitar en los hijos todo, el querer resolver las situaciones. Fíjese que en anteriores generaciones a veces hasta los hijos tenían temor de preguntar por una solución ante Oh, una sí. situación, porque había el miedo, el temor al castigo. En la actualidad ya pasamos al otro lado, a la frescura de que vengan y me cuenten que entonces se fumaron marihuana y que fumaron y que metieron droga y que hicieron eso y tú qué piensas y tú qué opinas. O sea, no hay temor, se ha perdido el temor y el proteccionismo de cómo le soluciono a mis hijos todo lo que se le presenten. Y entonces estamos criando hijos zánganos de alguna manera. O sea, niños que no van a tener, no tienen la alternativa de resolver problemas porque siempre alguien, papá, mamá, les va a resolver la situación. Entonces, la educación tiene que focalizarse en solucionar problemas, en seguir empoderándolos a ellos, que qué maravilla que con todas estas ventajas que tenemos ahora, que ellos realmente tienen una cantidad de ventajas a nivel de progreso, de aspiraciones, no estamos hablando de las mismas carreras que tienen que seguir,
en profesión. Es decir, ha habido un cambio trascendental. Ok, ¿cómo lo vas a aprovechar? Hay que enseñarles a pensar, a solucionar problemas, no darles todo desgranado porque lamentablemente lo que hace cualquier ser humano es entrar en zona de comodidad. Entonces yo no necesito hacer más porque yo ya tengo asegurada mi vida con mi papá, con mi mamá. Total, ellos me van a perdonar siempre, puedo vivir con ellos cuando yo quiera. Una de las estadísticas, por ejemplo, muestra cómo los chicos de este momento son los que menos ahorran dinero. Y esto tiene que ver básicamente con que los papás solventan absolutamente todo. Entonces yo no necesito ahorrar, yo no necesito pensar en mi futuro porque ya veremos. O sea, mi papá ya me está resolviendo el camino. Y Ya es me dejó porque es el todo. miedo y el proteccionismo, sí. Claro, también me gustaría saber, estás en Canadá, nosotros estamos originando este live desde Colombia, entonces la gente piensa, bueno, es que en Canadá, bueno, no se debe presentar eso, ¿cómo lo viven ustedes allá? Porque es algo que De es la misma universal, manera, tiene que no, ver la es sociedad, hay más universal. libertades, no sé, tenemos otras cosas, maneras, culturas diferentes, pero Realmente, fíjense que la influencia de Colombia viene de países americanos, o sea, básicamente Estados Unidos es el gran espejo donde los chicos siempre aspiran desde Colombia llegar a tener la información que llega primero es la de Estados Unidos. Canadá es línea directa de Estados Unidos también, luego lo sí, que vive Estados Unidos lo vivimos acá. Por suerte un poco más conservador y más controlado, porque esta es una sociedad más conservadora, pero sin embargo hay muchísimo proteccionismo. Entonces miremos, por ejemplo, la educación en este momento. La educación aquí es enseñarle a los muchachos a pensar, analizar situaciones. Aquí deben analizar inclusive hasta problemas de matemáticas escritos, es decir, ah, redactarlo como si caramba, fuera un parágrafo, explique por qué esto es esta solución. Esto es algo nuevo, en Colombia no sé si ahora lo hagan, pero recuerdo que así no era. Un problema de matemáticas es numérico. números, números, Exacto. sí. Pero aquí todo es escrito, o sea, está muy focalizado a que los muchachos aprendan a pensar. Sin embargo, se quedan cortos en incentivar que sean más creativos. ¿Por qué? Porque entonces están aliados directamente con las plataformas digitales, hay demasiado acceso a la tecnología, no hay libros, finalmente todo se hace a través de las plataformas, o sea, hay demasiado contacto con ellos, luego mucho está dado, ¿me entiendes? Tienen la oportunidad, por ejemplo, ahorita en tiempo de cuarentena, 3 horas un niño de high school viendo a la semana. Y si quiere entrar, si no, pues tampoco es que haya mayor problema. Entonces, Wow, imagínate, es demasiado, el problema para los libertad. jóvenes en este momento con la cuarentena es gravísimo, porque obviamente muchos no encuentran qué hacer, se aburren, sobre todo que para ellos el gran foco es los amigos, estar con amigos y en este momento estar en la casa como que no es el mejor plan. Entonces, fuera de eso, pues, ¿a qué me dedico? A jugar, de pronto de cuando en cuando miro algo, lo que tiene que ver con el colegio, pero algo muy pasajero, muy rápido. Entonces, si te das cuenta, también hay una falencia grave. Y en términos de comunicación con los padres, pues aquí, digamos que algunas culturas como la nuestra, somos más proteccionistas. Aquí yo creo que siempre tenemos el label, perdón, estamos enmarcados Marcado. los papás latinos, ¿no? Los papás latinos tratamos de seguir la tradición y estar pendiente de los hijos y controlarlos más y estar más cercanos a ellos. Pero tú ves Cercano. otras culturas donde definitivamente no es así. Entonces los chicos crecen solos. ¿Con quién? Con la tecnología y con los amigos. Increíble. Entonces, es gravísimo, Sí, porque la también información obviamente no es de primera mano. hablando de tecnología, es importante clarificar un poquito. Mira, hay una parte muy positiva de estos millennials y es que pues nacieron con la tecnología a la mano, la aprovechan, viajan solos, hacen muchas cosas, pero paralelamente se muestran tan proteccionistas con el ambiente, con una cosa como lo otro, pero a veces no reciclan siquiera. A veces se meten con la tecnología tanto que se olvidan de su alrededor. Entonces, ya no saben qué es compartir una buena conversación, hacen 50 cosas al tiempo y para las mamás eso también se les ha vuelto algo frustrante. Aquí vemos algo que es como la consecución de tareas, ¿verdad? O sea, hasta que ya estamos hablando nuevamente de responsabilidad, porque obviamente son muchachos más pensantes, ¿no? Todo lo cuestionan.
aparte. En otras generaciones era lo que dijeran los papás o lo que dijera el Y gobierno, lo ya, que dijera el profesor y ya. En este momento no. Ellos todo lo cuestionan y parte de lo que viene a cuestionarse en este momento muy fuerte, por ejemplo, que lo ve uno en los jóvenes, es la religión, la naturaleza y la hoy sí, comida. Tres puntos importantísimos para ellos. Entonces vemos una comunidad muy grande de chicos, adolescentes y preadultos volviéndose en veganos, volviéndose en vegetarianos, que no hay nada en contra de ello, pero lo que pasa es que se están moviendo por una tendencia y no siempre tan seguros de qué es lo que están haciendo. Entonces empiezan unas etapas que a veces se vuelven graves para el sistema inmune, digestivo, porque es como que saltan de una tendencia a otra. Uno, lo que tú hablabas del reciclaje y de estar conscientes con la naturaleza. Sí, son chicos que son más preocupados por el medio ambiente, pero ¿qué hacen ellos por cuidar el medio ambiente? exacto, sí, sí, es Entonces contradictorio. es criticar a las otras generaciones, pero ellos no realmente están haciendo parte de ese punto. Y esa es una característica muy, muy marcada. Ellos son muy críticos, juzgan bastante, pero son pocos los que realmente actúan. Y lo bueno aquí es que los que actúan sí son muy pasionales. Y entonces vemos grandes grupos de muchachos, grupos que se mueven en las redes sociales de liderazgo, lo cual es maravilloso. Aquí lo importante es que varios siguieran ese proceso, ¿no? Obvio. De sentirse empoderados para hacer cambios, que sí los hay y son muy buenos. Esa es una muy buena, una cualidad muy buena de esta generación, que hay muy buenos líderes. Bueno, hablando de la generación, imagínate que en Francia, pues he leído muchos artículos franceses y me da risa porque allá están del otro lado, o sea, allá ya están abogando por cómo se siente ese millennial frente a la mamá baby boomer, ¿no? Entonces ellos dicen que demasiado proteccionismo, como ya lo hemos reconocido Uh acá en -huh. la charla, y también hablan un poquito como de que ellos quisieran como tener un poquito más libertad, pero sienten que financieramente, de todas maneras, los papás siempre están interviniendo. Ellos lo ven desde su punto de vista un poco así. Una de las terapeutas que hablaba allí decía que en el momento que una mamá le haga una cita con su psicólogo a una hija, hijo que tenga más de 25 años, 28 años, ya ella lo considera como un problema, ¿sí? Porque es la mamá la que está buscando la ayuda del hijo a la terapia. Y por otro lado, dicen otros millennials, se atreven a decir que sus papás no confían en las terapias. Entonces hay como esas doble, son los papás baby boomers que dicen, ¿para qué el terapeuta? ¿Para qué necesitas? ¿Sí? Si yo te puedo Eso dar lo es que estés muy común, necesitando. ¿sabes? Por ejemplo, en mi práctica personal, los muchachos me llaman aquí en Canadá tienen el derecho después de los 16 años de ir a terapias sin autorización de los padres. Es decir, no es necesario. Obviamente uno espera que antes Ok. de los 18, 19 años haya un papá, un acudiente realmente detrás de ellos. Lo que nosotros tratamos de hacer es de siempre vincular a la familia, porque la familia termina siendo coterapeuta, pero además porque hay que explicar en qué consiste y de qué manera ellos sienten que la terapia no funciona o sí funciona. Aquí se devuelve otra moda. Entonces, mi amiga está yendo a terapia, entonces yo Así también es. voy a ir a terapia. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué tanto sabes en qué consiste y qué tanto estás comprometida en un cambio y en un tratamiento? Entonces, cuando tú entras a explicarle esto a los millennials, entonces se echan para atrás, otros por el contrario se comprometen, porque vuelvo y te repito que son personas muy, o sea, te cuestionan. Ellos, yo cuando recibo un chico de esta edad, yo ya sé que vienen con un cuestionario, unos me lo traen listo en el teléfono y tengo una pregunta y una pregunta se vuelve en 10. Y a mí me Wow. parece maravilloso porque es parte de que ellos entren en confianza. Sí, pero lo que tú decías es cierto, los papás no necesariamente están de acuerdo porque los papás no accedían al servicio de psicoterapia, de terapia, perdón, como una necesidad, como algo que era primordial. Esta generación sí lo ve así y tiene que ver, por supuesto, también con el marketing. ¿No? De que Claro. ya en este momento tenemos más acceso libre a comercializar los servicios de terapia.
Bueno, Sandra, hay una pregunta de Helen en Bogotá y ella quiere saber emocionalmente cómo puede manejar un poco mejor a los jóvenes, a sus hijos, porque siente que se decepcionan de todo. Todo les decepciona, todo les frustra. No tienen tolerancia, como me decía otra de las mamás, que el nivel de tolerancia de ellos es cero. Muy buena pregunta. Es así. De hecho, hay autores, no soy tan buena con la memoria, pero sé de un español y sé de un inglés que ellos hablan de la generación de la depresión, de la Wow, frustración. ¿Por qué? Porque todo les cae mal, porque nada les gusta, porque todo les parece un problema, porque les parece o sea, como están en ese punto tan crítico, pues por supuesto ven más lo negativo que lo positivo. claro. Entonces, a la respuesta de qué hacer frente a eso es empoderar a los chicos compartiendo el mundo real, porque recordemos algo que es que ellos se han creado con un mundo irreal, que es el mundo que le presentan los artistas, los deportistas, la gente famosa, Los o sea, influencers, los todo. influencers que están mostrando un mundo que sí es real para el que lo está viviendo, pero que no es el común denominador. Número uno. Número dos, de lo que tú tienes, del entorno que hay en la familia. Ok, ¿qué es lo que criticas y cómo podrías tú ser parte de acción para volver, para cambiarlo? Porque es muy fácil criticar al papá o a la mamá, Sí. pero, ok, ¿tú qué harías? Esa es una pregunta, por ejemplo, que yo le hago siempre a los chicos, no siempre, pero a los que siempre, pues los que tienen la tendencia a criticar a sus papás, ok, si tú fueras él, ¿qué harías tú? No, pues yo haría eso, es que parezco que yo fuera el papá de él, porque yo tengo que decir, es muy notorio que ellos hacen esa clase de comentarios, pero Increíble, cuando sí. entramos a concretar, ¿y cómo manejarías tú el tiempo? Porque mira, tu papá trabaja 10 horas, entonces tú cómo manejarías esto, y cómo, entonces cuando tú empiezas a botarles la pelota, llamémoslo de alguna manera, se empiezan a dar cuenta que más que la crítica, la acción no se puede cambiar tan fácil. Entonces ellos empiezan a tener más contacto con la realidad y a hacerlos partícipes. Entonces la conclusión para la pregunta de la De señora que Helen. nos pregunta, de Helen, es empoderarlos a ser partícipes de ese cambio. Porque efectivamente el estado de ánimo es una constante. Ya vienen como con ese estado de ánimo, muchos de ellos como que, ay, como que qué pereza, esto va a ser muy complicado, la vida les parece que filosofean mucho sobre la situación. Entonces, ok, cómo la cambiamos? Yo estoy aquí para ayudarte, de qué manera te puedo guiar, de qué manera te puedo ayudar, pero tú tienes que hacer parte de ese cambio, porque es muy fácil criticar desde el sillón. Obvio que sí. Hay otro de nuestros amigos que nos están acompañando en la audiencia, que hace una pregunta un poquito como fuera del tema, pero es válida porque estos mismos papás baby boomers que están criando a sus hijos millennials, Uy, mira se que ven estamos viendo enfrentados. gente de Canadá, los quiero Qué saludar. bien, Mira, a claro, Faneri, a Esperanza, la veo por aquí. Hola, hola Esperanza, qué gusto de verlos aquí. Y sé claro que también que sí. Paula está por acá, qué bueno. Gente de Toronto, de Mississauga, Claro que sí. perdona. Te estaba comentando, no, tranquila, que una de las preguntas es un poquito sobre la bipolaridad. De pronto, esta enfermedad se ha visto más notoria, ya existía, ya la conocemos, pero los papás están también lidiando con este tipo de desórdenes, por llamarlos así. Entonces, ¿qué le podrías dar como consejo a uno de los señores que nos hace la pregunta? Bueno, en primer lugar no podemos hablar de bipolaridad. Esto es como decir depresión o ansiedad. Son términos médicos que se han vuelto comunes a nivel social, pero realmente para que una persona la podamos categorizar en bipolaridad requiere de unas características muy particulares que aparecen en nuestra Biblia llamada DSM-5 o DSM-4. No vamos a hablar de bipolaridad, vamos a hablar de aquellos muchachos que cambian su estado de ánimo de un momento a otro, ¿verdad? Que estaban bien y de un momento a otro ya están mal geniados. Entonces, en primer lugar, los invito a mirar lo que tiene que ver con los cambios hormonales que están presentes en ellos y entonces obviamente están irritables. Número dos, si estamos hablando de esta época de cuarentena, dependiendo en el Uy, lugar sí, donde se encuentren, por supuesto se increíble. alborotan muchísimo más, nos volvemos más hipersensibles al mal genio, a,
al contestar mal, a la agresividad, o sea, esos son parámetros muy importantes, lo que tiene que ver el momento que están viviendo. Número dos, tiene que ver con que se presentan las primeras frustraciones a nivel emocional. Entonces tienen las primeras pérdidas con la novia, con el novio, el sentido de pertenencia en los grupos, el que dirán que les importa tantísimo. Entonces todos esos efectos que vienen de afuera son los que les afectan a nivel emocional. Y algo muy importante, ellos no funcionan de la misma manera como tampoco lo hacemos nosotros con nuestros amigos, sino con quién, con la familia, porque estos aguantan todo. Entonces mi zona de comodidad es mi casa. Entonces si yo hago mala cara en mi casa, es mi casa. Es mi mamá, ella ya me conoce. Mi papá, ella tiene que saber que yo estoy pasando por un mal momento. Pero afuera yo sí me puedo poner la careta y mostrarme como si no me pasara nada. Entonces, aquí es un poco, el llamado es más a la tolerancia, de entender que nosotros pasamos por esos momentos y es un momento donde efectivamente, independiente en la época que tú hayas nacido, hay cambios y hay procesos fuertes, entonces obviamente hay una intolerancia. Si ya vemos que hay patrones muy repetitivos que estamos pasando definitivamente de un pico muy alto de alegría a un pico muy grande de tristeza, con unos parámetros de hacerse daño o de perder la realidad un poco, pues hay que consultar con un especialista. Claro que sí. También, ahora que mencionan los amigos, una de las quejas muy frecuentes de las personas que entrevisté de esas mamás es que las amigas y amigos son los referentes. Ya los papás, ellas me contaban, mira, uno admiraba a sus papás, quería ser como sus papás, si algún consejo, alguna cosa, refunfuñando uno lo aceptaba, pero en estos momentos, o sea, las palabras de las mamás están por fuera de realidad, ellos nunca lo toman en serio, pero si una amiga, como decías tú, si está haciendo la terapia, entonces yo sí voy. Si la amiga le dice que eso está bien, entonces sí. Las mamás a veces les dan las recomendaciones, los consejos y no los validan porque necesitan un validador, que en este caso son los amigos. Entonces, ¿cómo seguir manejando como esas circunstancias que son repetitivas y ellas pues se sienten frustradas porque no saben cómo controlarlo? Bueno, en esto no tengo una respuesta absoluta porque eso sería como tratar de decir que podemos perder, que ellos pierdan valor sobre los amigos. Eso no va a pasar. Ellos crecieron conectados a redes, casi que desde los 12, 13 años están teniendo juegos interactivos con los amigos, o sea, la fortaleza de ellos es los amigos. Aquí la fortaleza nuestra, la fortaleza de los papás es validar la información en el sentido de, ok, ¿quién va a saber más de ciertas circunstancias? ¿Tu amigo que ha vivido los mismos años que tú o yo que tengo tanto tiempo? No es entrar en una competencia con el amigo porque tú no puedes perder tu liderazgo. Tú Obvio, eres sí. el papá, la mamá y el amigo es el amigo. Pero es mostrar la evidencia del margen de error. Y por otro lado, mirar, porque nosotros tenemos también guías y gente a la que digamos que nosotros buscamos seguir. De la misma manera, y generalmente nosotros buscamos gente que esté por encima de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Gente a la que Claro. admiremos. Aquí es importante buscar en ellos la admiración. Ok, si tú piensas que tu amiga tiene la razón, es porque hay una cierta admiración de por medio, ¿qué es lo que admiras? Cuando uno entra a evaluar y a preguntar esas cosas se quedan cortos, porque realmente está basado en experiencias muy banales. Entonces es ahí donde uno puede entrar como papá a romper ese ciclo y decir, no, mira, esta es la otra realidad o a darle opciones. No invalide a los amigos, sino dele otras opciones de campo de acción. Pero es que a veces los papás son muy radicales. Entonces, no, a mí no me parece y no, yo no creo. En esta generación decirles no es como ganarse usted una Sí. pelea para no saber cuándo se va a terminar. La idea es no decir no, sino la idea es dar alternativas. De alguna manera, como estamos hablando, es una generación muy pensante, muy reflexiva, hacer que ellos piquen de alguna manera en algunas de las alternativas que presentamos y dejar la competencia con los amigos, porque la vamos a perder. Vale, listo. ¿Cómo ayudarles entonces en la parte de ese tirano que han criado a seguir manejándolo? Yo quiero hacer claridad de que a veces uno comienza a hablar sobre estos temas que a los niños o jóvenes se les dio todo, se les
se les dio todo complacencia en todo lo que quisieron en su adolescencia, y todo. Pero resulta que es un problema que también no está clasificado por estrato social, o sea, ya no se necesita ser millonario para criar un tirano. Entonces hay mamás que les ha tocado muy duro, que tienen un salario bajo o que de pronto les toca trabajar como independientes, son madres, cabezas de hogar, no les sobra el dinero, pero están subyugadas por sus hijos, porque entonces les dicen, tienes que comprarme esto, tienes que hacer esto. ¿Cómo salir de ese yugo, digámoslo así, del famoso hijo tirano, que no Bueno, tiene la nada que ver con que seas pregunta, millonaria, que le puede claro, pasar tenemos a que mirar de cualquiera? dónde viene el efecto, ¿no? El efecto viene de, por supuesto, pertenecer a un grupo que donde la mayoría del grupo está teniendo esos objetos o esos zapatos, esa Teléfonos, teléfono, lo que celulares, sea, todo. que él quiere. Número uno. Número dos, el acceso a las redes sociales, donde obviamente se muestra y hace más apetecible algunos productos. Viene el otro factor. Y número tres, la permisividad y sobreprotección de los papás que vienen desde niños. Yo quiero que mi hijo a los 8 años ya tenga un celular, que tenga su tableta, que tenga, o sea, una cantidad de situaciones que han hecho que él se críe de esa manera. O sea, tú tienes que ser consciente que has criado al tirano, ¿verdad? Sí, Ahora, exacto. como tú lo nombras, ahora, ¿cómo romper ese parámetro? Pues miremos qué es lo peor que puede suceder en una situación de estas. Si no lo tienes, ¿qué es el siguiente paso? Si no se lo puedes dar, ¿qué es lo que sigue? Entonces yo sé, por ejemplo, que los chicos amenazan con que voy a sacarme las cosas tuyas, las voy a vender, si no, entonces no vuelvo a la escuela. O sea, hay un chantaje. Y aquí lo que tenemos que trabajar es en el chantaje. El chantaje hay que reconocerlo. Es difícil que a través de un chat yo te diga el proceso que hay que Obvio, hacer, sí. porque obviamente en cada familia es diferente la dinámica que se mueve, pero lo que les puedo decir es no se dejen caer en procesos de chantaje, porque una vez tú caes una vez, vas a seguir cayendo por siempre. Entonces es aprender a reconocer cuáles son las señales débiles y fuertes de tu hijo y aprender también a controlar esas señales. Eso sería, en forma general, te digo que esto tiene una respuesta selectiva dependiendo del tipo de familia. Claro que sí. Invito a los que quieran hacer preguntitas a irlas poniendo porque yo las leo para que las resuelva Sandra. Y me gustaría que habláramos ahorita. Hay también muchas mamás que están siendo mamás en plena cuarentena, que están pues solitas cuidando a sus bebés recién nacidos. Tengo entendido que esta nueva generación entonces se llama la generación alfa. Entonces son las Ujú. mamás millennials, ¿sí? Criando a los hijos alfa. Y por otra parte, les han llamado a los padres millennials, les han llamado perennials, ¿no? De parent, entonces perennials, porque resulta que ellos todo lo han buscado en el Internet. Googlean todo, todo lo tienen como su generación. Entonces ahí consultan, ahí hacen el tutorial y ahí van mirando cómo van a hacer la crianza o cómo están criando a sus hijos. Entonces, para esas mamás que comienzan esta dura tarea de la crianza, ¿qué podríamos darles como consejos basados como en estas reflexiones de las mamás millennials, sus frustraciones, su intento de hacer una educación, una crianza como balanceada entre el sistema antiguo tan autoritario y el nuevo un poco más laxo o un poco más de diálogo, no sé. Entonces sí me gustaría para ellas que están apenas comenzando esta etapa, que conozcan un poquito esa frustración de las mamás que quieren dejar ese testimonio para ellas también. Y tú como terapeuta, psicoterapeuta, pues les digas cómo pueden comenzar en este ejercicio que es de por vida, además, ¿no? De la crianza. Bueno, la mayor sugerencia en este momento sería irse a lo natural, al instinto. Al Mm, instinto, dejar de recurrir a que todo te lo solucione Google. Ser mamá, la respuesta no está ahí. Y recordemos algo muy importante, quien escribe en estas plataformas puede ser gente muy interesante como gente muy vana, porque no sabemos de dónde son las fuentes. Entonces, si tú estás buscando una fuente, trata de validarla de una serie científica seria, de claro, sí. psicólogos confirmados, porque cualquiera se puede llamar psicólogo en una red social.
en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo invito a esta generación de padres millennials es a ir a su instinto personal. ¿Qué te dice? Porque ese es el instinto que te dice cómo cuidar, cómo proteger, cómo guiar a tu hijo. Deja el electrónico al lado porque así no vas a poder realmente, ni primero disfrutar a tu hijo y en segundo lugar, poder compartir esas partes, eso único que tú tienes en tu código de familia, en tu código social, en tu código que has heredado de otras generaciones. Cuando tú haces contacto contigo mismo, que sería algo que llamamos nosotros mindfulness, mente plena, de tener el sentido. Fíjate que cuando uno tiene un bebé en la mano, por primera vez, las que hemos tenido la gracia de la maravilla de ser mamás, es cuando viene una serie de preguntas y de miedos, pero al mismo tiempo tu instinto se conecta con ese nuevo ser y entonces tú aprendes a reconocer cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, qué hago. Yo he tenido en sesión, por ejemplo, mamás millennials que dicen, es que yo no sé cómo es que hacen, cuando sé que tiene el bebé hambre, pero yo no sé cuándo darle o qué darle. Baja la ansiedad, porque la ansiedad está dada porque Google no te está, Google te No dice la que está cada diciendo. 3 horas y el muchachito cada 3 horas no le come. Entonces, tu hijo es único, es un ser humano único, diferente. Entra a confirmar tu instinto, a conectarte con él y tú lo vas a reconocer. Y es súper, súper gráfico cómo las mamás empiezan a vivir ese proceso de relajarse y desconectarse y estar controlando todo porque lo que buscan las redes, las plataformas de los electrónicos es control. Entonces, algunas tienen hasta unos relojes súper sofisticados y unas aplicaciones que hasta ahora le toca esto y hasta ahora le toca aquello. Deja todo eso allá y conéctate con la realidad, con el mundo natural de tus hijos. Lo que necesitan. Eso es algo que no va a tener reemplazo. No lo podemos crear, pero realmente va a ser nefasto. Así es de que es conectarse con el ser interior que te va a decir y te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Dejar la ansiedad y conectarte a nivel distinto. Vale, tienes dos preguntas más, tenemos dos preguntas más. Una de ellas, a ver, voy a aprovecharla porque es del tema tecnológico, Sandra, y quieren saber, el señor quiere saber qué puede hacer para como bloquear toda esa tecnología que impide que se comuniquen ellos, o sea, los aparatos electrónicos, cómo los puede mejor manejarlos el papá o la mamá cuando el hijo lo usa demasiado y se aísla. Le Bueno, pones un horario, ¿qué sugieres tú? aquí tenemos dos situaciones que hay que diferenciar. Uno, desde cuándo lo estáis usando y qué tipo de adicción tiene. Y otro, si es por hobby, que lo está usando. Si estamos hablando de una adicción, dependiendo de la edad, tiene un manejo diferente, que difícil decírtelo a través de un chat. Porque obviamente lo que van a escuchar lo van a querer implementar y no va a ser exitoso. O sea, sería irresponsable de mi parte pasarlo. Hay que mirar y controlar, observar bien cuál es el nivel de adicción que tiene el niño El hijo. o el muchacho o el preadulto, porque aquí estamos viendo papás millennium, por ejemplo, adictos todavía a los juegos electrónicos. Entonces, mirando el caso, mirando el ambiente, es que uno genera un programa para atacar ese problema. Si estamos hablando de un hobby, de que lo ven y que ahora, por ejemplo, en época de cuarentena quieren estar aún más, en primer lugar es poner un horario, hacer que él genere un horario. O tú estás en la mañana o estás en la tarde, pero no puedes estar todo el día. ¿Cuántas horas vas a estar? Y sobre todo estar muy pendiente de qué juegos tienen, a qué están jugando, porque sabemos que unos son graves, o sea, alarmantes, porque están hablando de matar y de robar y de, o sea, unas cosas que es mejor no tener contacto con ellos, pero sobre todo crear en los chicos la necesidad de controlar sus horas. ¿Cuántas horas estás invirtiendo o gastando mejor en algo que no te va a resolver la vida? Entonces, una de las respuestas de ellos, por ejemplo, es que yo voy a ser gamer en el futuro y es que yo me voy a dedicar a esto. Ok, pero con un solo juego, no, pues póngase a averiguar cómo hace el juego mejor. ¿Sí me entiendes? Siempre hay ideas para combatirlo. Y el control. No removerlo del todo. Una de las maneras que funcionan mejor para hacer el castigo, digámoslo de alguna manera, tratar de controlar una conducta o mejorarla, es a través de quitarle los electrónicos. No hay nada que funcione mejor que quitarle un teléfono a un teenager, por ejemplo, porque eso es el castigo más grande que pueden Más tener. común.
Entonces, de acuerdo a eso, si tú no quieres perder esto, estas son las otras alternativas de tareas que tienes que hacer, ¿verdad? Es generar ese momento de comunicación de negociar, tal como dice Esperanza, tal cual, hay que negociar de que si tú quieres jugar, entonces, ¿qué más estás haciendo y qué sería mi favor como papá? ¿Qué es lo que me estás dando? Ellos, además que pasan por tendencias. Hay unos ya cuando manejan adicciones, que vemos que cada vez es más, por favor alerta, consulten, porque eso es un problema gravísimo, se aíslan completamente de la realidad. Si está haciendo un hobby, pero ven que con el tiempo va intensificando, empiezan a negociar para reducirlo, porque obviamente esto es una pérdida de tiempo. Independiente de que un chico te diga es que no hay nada más que hacer, yo te aseguro que sí hay más por hacer. Lo que pasa es que lo que hay por hacer no lo quieren hacer, porque no hace parte Además, de lo nice, ¿no? De lo que les claro. va a generar placer o contacto con los amigos. Pero es oficio de los papás encontrar esas otras alternativas. Bueno, otra pregunta la hace Carlos. Les dice, hola Natalia Sandra, ¿cómo convivir con jóvenes de 21 y 19 años que fuman cannabis? Imagínate en Canadá que está ya prácticamente, ya Que está es tan legalizado, popular. ¿no? Y es Pues muy mira, popular. esto es, y yo sé que a algunos no les va a gustar la comparación, pero esto es como el alcohol, ¿verdad? Estamos hablando de adicciones, estamos hablando de elementos externos que generan cambios en la conducta de la persona para meterlos en un grupo. Por lo tanto, tienen que tener un espacio y un lugar donde hacerlos y un respeto para los que no comparten ese mismo, esa misma Gusto. acción, ese mismo gusto, ¿verdad? Entonces, hay que ser claros, hay que hablarles, hay que decirles, bueno, así como yo no tomo todos los días aquí en la casa y como yo no hago fiestas todos los días, pues tú tampoco me vas a traer aquí el cannabis a la casa. O sea, esto tiene los horarios y obviamente aquí, fíjate que es que siempre se maneja como una doble responsabilidad. Una cosa es la responsabilidad fuera de tu casa y otra es la responsabilidad dentro de tu casa. Dentro de tu casa. ¿Ya? Y los dos parámetros pueden ser guiados, obviamente, por los papás. Y es decir, bueno, si tú lo estás haciendo afuera, donde no lo haces en cualquier parte, donde lo haces en un lugar particular, hay unas condiciones. Dentro de la casa hay unas condiciones. Y una de las condiciones puede ser, aquí no se permite, aquí no lo voy a aceptar. Y están en todo su derecho. O si lo va a hacer en tal lugar, en tal hora, es control porque lo que no podemos en este momento, lamentablemente, menos con esas edades, es prohibirlo completamente cuando usted ya ha sido, digamos que tiene el conocimiento y lo ha permitido. Si usted desde el comienzo no ha sido amigo y lo cancela, lo limita, es decir, lo niega por completo, pues diga, el dueño de la casa es usted. El papá no puede perder el liderazgo ante eso. Es una situación en la que nos vemos los padres abocados. Es una realidad, pero no porque es una realidad afuera la tengo que tener en mi casa. Yo invito siempre a los papás a que negocien su pequeña Colombia, si estamos hablando de Colombia o de Uruguay, Argentina, dentro de su casa y los personajes que viven en su casa. Porque los valores, los principios, es como permitir que el muchacho tome todos los días o que el muchacho fume en la sala de la casa. No, hay unas reglas. Con el cannabis es exactamente igual. Yo decido si lo permito o no lo permito alrededor de mi entorno familiar. Y en eso es muy personal, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente ya por lo menos el cigarrillo se está muy limitado. Ya hemos entendido y nos hemos educado que en todas las casas no se puede llegar fumando como antes. Tú sabes, se fumaba en el colegio, Ujú. se fumaba perdón, en los salones, el colegio a la salida, pero sí en los salones. Yo recuerdo de haber tenido clases con profesores que fumaban y uno de acá también prendía el de uno y también fumaba. Entonces, poco a poco la sociedad ha venido como negociando, como pasó con el cigarrillo. Yo me imagino que ahora que está más como que digamos que aprobado y menos penalizado el uso del cannabis, se puede llegar como a ese Aquí fíjate negocio, que ¿no? También, de la acuerdo. negociación depende mucho como de la cultura y de los valores de cada familia. A mí, por ejemplo, me preguntan en sesión, pero es que entonces tengo que aceptar que mi hijo fume marihuana. No, si usted no lo acepta por principio, tiene sus eh,
valores claros en por qué no, no tiene por qué negociarlo. Eso es como, como el quedarse fuera de casa a dormir con los amigos. Hay familias que los hijos se No, a fueron mí de la nunca me casa dejaron. y nunca los dejaron. Y Sí, eso es está cierto, bien, a mí nunca cada me dejaron. familia tiene su propio gobierno. O sea, no porque afuera lo implementen, entonces yo también lo tengo que hacer, no. No, Claro, no, es mi concepto muy personal en que el liderazgo de los papás no se puede perder. O sea, los principios y los valores los establece usted. Obviamente siendo flexibles en algunas cosas que no podemos pretender que todo funcione bajo mi criterio. Hay cosas que yo puedo negociar, pero si para mí negociar, por ejemplo, con la droga o con el alcohol es algo que me cuesta muchísimo y que trae más costos negativos que beneficios, ¿por qué lo vas a hacer? claro que sí. Los hijos lo tienen que entender. Además, porque en principio esa no, con lo que lo están consumiendo no es plata de ellos, además. Además, cierto. Bueno, como última pregunta, me gustaría que nos contaras cuál es tu punto de vista, qué tan positiva, qué tan eh, sí, positiva te ves ante el futuro, porque hay unas mamás que dicen que ven todo muy negro, dicen que estas generaciones son terribles, que va a ser muy complicado, que falta ese compromiso, que no son tan solidarios como aparentan ser en las redes sociales, pero con sus papás no son tan solidarios. O sea, si el papá llega cansado, a esa hora lo ponen a que salga, que busque el material del colegio o a que les ayude con algo de la universidad. Entonces, ¿qué tanto lo ves tú hacia un futuro? ¿Cómo lo Yo lo percibes? veo ¿Cómo lo... muy positivo, porque yo pienso que cualquier generación, en cualquiera de las generaciones que hemos tenido en el pasado y en la actualidad y seguirá siendo en el futuro, quien marca la diferencia es quien guía la casa. ¿Me entiendes? De Sí, eso depende y tú ves la diferencia entre hogar y hogar. Y no, aquí no estamos hablando solamente de país a país. Sí, yo estoy ahorita en Canadá, pero aquí en Canadá se ve cada cosa que también te aterras, como ves cada cosa que te sorprende. Qué maravilla que lo hagan así. Y esto depende de las casas. Esto depende de tus principios, de tu liderazgo, de tu valor. Y si en algún momento sientes que los hijos son más fuertes que tú, consulta. Consulta que nosotros te enseñamos cómo empoderarte. Pero hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que no podemos darnos por vencidos de que es que esta generación es gravísimo, que esto ya perdieron todo. No, esto ha dependido de la crianza que tú has dado y lo permisivo que has sido y el miedo que te da, que te ha generado el empaparte un poco más del contexto de los hijos, porque algo de lo que no hablamos y que lo quiero nombrar ya aquí para claro cerrar que es sí. de que los papás se han dedicado a producir y han perdido más el contacto de la calidad de tiempo con sus hijos. Entonces, no solamente es que el hijo pida, es que la manera en que los papás se comportan, muchos de ellos es, le doy, le traigo, lo complemento con un regalo, le doy la plata, le doy las cosas porque estás negociando tiempo con dinero. De acuerdo, sí. Muchos Esa es papás una parte de la separados, culpabilidad esto también da porque se para otro sienten, chat, muchos papás sí, divorciados se sí. sienten culpables y la manera de gratificar a los hijos es comprándole cosas. ¿Me entiendes? La negociación de tiempo. Entonces, esa es lo que tú estás pasando. Y es absurdo. Entonces, eso tiene un cambio y yo sí soy positiva porque son generaciones muy pensantes, muy progresistas en el sentido de que quieren hacer muchas cosas, lo que les hace falta es empoderamiento y acompañamiento. Entonces hay solución para todas las mamás Hay que nos solución ven, para que nos todo. escuchen. Tienen que Sí, volver a tomar ese poder ellas, quitarle de el empoderamiento retomarlo, claro, exagerado a sus siempre el hijos. ser humano es un ser Sí. cambiante y como tal un ser que puede aprender todo el tiempo. Así tú no lo hayas hecho, ah, no, es que yo ya no tengo esperanza porque esto ya pasó hace cuántos años, siempre hay una manera de cambiar. Desde que respiremos podemos cambiar. Sí, nos están diciendo que por qué tan corto, pero bueno, si tienen más preguntas, bienvenidas, Ay, pero yo porque tengo en 40 cinco minutos, minutos un 45. compromiso Sí, con alguien, me 45 está encantaría, chévere, pero yo creo que aquí estamos bien, ¿ah? Lo que pasa es que hay muchas claro que cosas para sí. hablar, es verdad. Claro, les recuerdo a todos que vamos a compartir el live, que el live también va a quedar en el blog de esta semana sobre el mea culpa de las mamás millennials, de los millennials, y podrán ver de nuevo la charla y compartirla si así lo desean. Gracias por sus preguntas, por estar con nosotras y un feliz resto